nombre de la comisión, llevado por la comisión. Como saben, la serie de seminarios web lleva el título Lo que puede hacer un títere, los títeres aplicados en teoría y práctica. Los seminarios se realizarán una vez cada 2 meses en Zoom. Están todos grabados. Eso fue todo de mi parte porque no hablo bien español. Y ahora, señoras y señores, les presento a Andrea Markowitz. Andrea, por favor. Thank you, Livia. Thank you for your presentation. Gracias, Livia, por tu presentación. Bueno, hola a todos y todas. Buenas tardes. Gracias por acompañarme hoy día en esta presentación en el tercer seminario de la Comisión de Educación, Desarrollo y Terapia UNIMA. Yo hoy día voy a compartir una presentación con texto, un poco de teoría, algunas imágenes, algunos videos, espero que no funcionen. Y luego voy a dejar un margen de 20 minutos, un poco más. Vamos a ver cómo está el ánimo de preguntas o reflexiones o comentarios para que podamos debatir un poco sobre este impacto que tienen las terapias creativas contemporáneas, específicamente el trabajo metodológico de la puppet therapy, terapias con títeres, o formas animadas terapéuticas como me voy a referir para esta presentación, donde no solamente hablamos de la terapia con el títere en sí mismo, como cosificación, sino que nos referimos a un marco un poco más amplio, donde instalamos las materialidades, las diversas materialidades, los objetos y la creación del títere, como en estos 3 niveles. Entonces, yo voy a compartir imágenes, como les dije, videos. Hay un video muy sensible para quienes no conocen mi trabajo, algunos quizás están acá y lo conocen. Es un video un poco delicado, pero me parece muy importante compartirlo para enmarcar un poco las nuevas miradas de la terapia con títeres contemporánea, ¿sí? Entonces, voy a chequear mi presentación para compartirlas con ustedes. Creo que ahí deberíamos estar. Un segundo. Ok, creo que está abierta. Sí. Ok, el seminario de hoy tiene por título Formas animadas terapéuticas, como introduje, de la memoria personal a la memoria colectiva, entendiendo que esta propuesta que hay es un trabajo metodológico grupal, no individual. Si bien es cierto, he acercado este modelo a un trabajo individual, la práctica y la teoría me han enseñado que estos procesos colectivos tienen un mayor impacto. No quiere decir que es el único modelo, que lo individual no aportaría, pero para estos procesos de reparación donde existe una memoria terapéutica compartida por todos, lo grupal sostiene la experiencia. Entonces abro con esta primera imagen de portada del el montaje Concierto para la Paz de mi compañía Puppet in Transit. Bueno, soy un poco, habrán visto en mi bio ahí en la presentación, soy Andrea Markowitz, soy directora de la Escuela Puppet Therapy Chile y hoy día Barcelona, estoy radicada hace 2 años en Barcelona. Mi formación y mis estudios son bastante eclécticos, que han generado un modelo multidisciplinar de trabajo que me hace mucho sentido. Eh, He tenido formación en el campo del teatro, propiamente tal, el teatro actores, la dramaterapia, la educación diferencial, el teatro de títeres y objetos, mis últimos estudios en un máster de artes en la salud y arteterapia. Dentro de todas estas miradas he podido ir integrando la mirada del títere como un objeto de estudio independiente de las demás terapias artísticas, que es un poco hacia donde enfoca mi formación y mi investigación. ¿Cómo podemos definir el títere como un objeto independiente de estudio? Entonces, parto con esta cita que me gusta mucho, quizás algunos la conocen, teórico chileno Justo Pastor Mellado, que justamente hace mucho sentido lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la memoria traumática, las memorias, que dice: la memoria es un río habitado por peces escurridizos. Se parece mucho a un cuadro de Paul Klee. A veces los recuerdos saltan fuera del agua y revelan su lomo curvado y plateado, pero otras veces hay que pescarlo. Los objetos son anzuelos para pescar recuerdos, son despertadores de la memoria. Yo con estas últimas 5 palabras me quedo, que los objetos son despertadores de la memoria. Entonces nos ayudan a algo que nosotros llamamos técnicamente la activación de la memoria para poder organizarla. Esto lo voy a ir explicando, solamente quería introducir con esta cita. De fondo ven el mapa del gueto de la calle Kirali, Budapest. Entonces, el proyecto de nosotros, Muñeco Terapia Chile, Puppet Therapy Barcelona, se trabaja en distintas áreas de trabajo. Tenemos 4.
Uno es el Training Puppet Therapy Diploma, con las formaciones que tenemos. Nuestra compañía Puppet in Transit, que ahí estamos enfocados a la investigación y creación de teatro, títeres y objetos. La investigación Puppet in Memory, muñecos y memoria, que voy a presentar hoy día. Y la aplicación en distintos trabajos y proyectos de comunidades. Mi investigación va por el lado de los títeres y la memoria y también la diversidad intelectual, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, pero hoy día la enfoqué específicamente al trabajo de memoria por el tiempo. Algunas imágenes que voy compartiendo, estos son parte de cómo nuestros objetos que nosotros hemos creado como equipo han ido un poco mutando, desde un objeto muy expresivo a algo un poco más neutro, ¿no? Esta máscara neutra que nos permite instalar en distintas emociones, ¿no? Cuando trabajamos con grupo, con distintas emociones. Entonces también ha habido una mirada desde el trabajo más exploratorio lo terapéutico y entendiendo que lo neutro funciona a veces más que un objeto sobremente explotados expresivamente, porque en el fondo lo que prestamos atención nosotros es el movimiento y el silencio de estas palabras que enuncia el objeto cuando se mueve. Parte de nuestras formaciones, acá hay una del 2022, muy interesante que tuvimos en Chonchon, en Corea del Sur, con un grupo de marionetistas en abril y noviembre. Aquí, como ya hablaba, dentro de lo que se enmarca nuestras formaciones, están esos cursos. Está también nuestras 4 áreas de cómo desarrollamos estas líneas, que son el títere y memoria que vamos a hablar hoy día, violación de los derechos de infancia, diversidad intelectual o disability, y salud mental y terapias creativas. A veces me preguntan mis estudiantes, algunas personas, ¿cómo entendemos hoy día la puppet therapy, como la neo-puppet therapy? No, hay mucho más atrás que podemos ir investigando los títeres, pero hoy día vamos a hablar desde acá, no desde lo contemporáneo, es lo que un poco yo he invitado hoy día a hablar. Y tiene una familia, esto es como una flor, es más amplia, pero está en un summary, un resumen. Entonces, la puppet therapy que nosotros proponemos, esta terapia con títeres, dialoga obviamente con el teatro, muñecos y objetos, así como el arte terapia dialoga, su referente es el arte contemporáneo, las artes visuales. Nosotros dialogamos, investigamos en todo lo contemporáneo que hay en el teatro de títeres y objetos, o la dramaterapia, desde lo dramático y expresivo, de la expresión misma, ¿no? Es drama lo que hacemos con los títeres finalmente, consciente o no consciente. El arte terapia, me tengo acá no solo por mi formación, sino que considero que cuando estamos trabajando con grupos con objetivos terapéuticos, que es diferente cuando trabajamos lo terapéutico del arte o el títere, podemos finalizar hoy día este encuentro y decir que fue terapéutico tomarme un café, escuchar a la Andrea o encontrarme con otros colegas, ¿no? Es una experiencia personal, no dirigida. Cuando trabajamos con objetivos terapéuticos es importante entender cómo funciona el arte terapia, porque los modelos pueden ser replicados también a nuestros dispositivos de trabajo que son los títeres, ¿ya? Ir entendiendo también, así como arte terapia tiene un setting de trabajo, nosotros también tenemos un setting con nuestras materialidades, con nuestros objetos y los distintos niveles que tienen de exploración, tanto afectivas, kinestésicas sensoriales, afectivas perceptuales y cognitivas simbólicas, entendiéndolo desde el ETC de Lusenby. Después tenemos todas las teorías objetuales, desde Winnicott en adelante, desde el chamanismo en adelante. Hay un travel que yo les voy a mostrar una línea de tiempo que tengo con algunos hitos importantes. Y después la terapia juego. Aquí la play therapy, con otras colegas que yo he trabajado, que se han formado conmigo, siempre me dicen, esto tiene algo de play therapy. Claro, cuando nosotros, bueno, estoy con pantalla difuminada, pero eso se alcanza a ver, creo. Cuando uno trabaja con cosas pequeñas, ¿no? Como se hace la play therapy cuando se trabaja con niños y adultos, pues también hay play therapy para adultos, menos para adultos, más para niños, pero hay. En el fondo, ahí está, creo que ahí se ve, sí, ahí se ve, claro, ahí no estoy desenfocada. En el fondo trabajamos con esta miniaturización, este entender fuera de mí, donde esta cosificación yo la puedo entender, la puedo tocar y la puedo manejar, y la puedo reorganizar como un mini mundo, ¿sí? Ahora, no solamente pequeño, porque también trabajamos con objetos grandes y gigantes, ¿sí? Pero en el fondo mayor control, mayor posibilidad de yo entender qué es lo que me está pasando y cómo quiero reorganizar o significar estos elementos o metáforas que emergen dentro de un proceso terapéutico individual o grupal. Entonces, proyecto de investigación, esta aplicación, ¿de dónde viene? ¿No? Eh, esto un poco es un viaje del teatro de títeres experimental a la terapia con títeres, ¿ya?
es un poco la manera en que hemos ido trabajando nosotros, ¿sí? Entonces, desde un montaje, que es el concierto para la paz, aparece este modelo de trabajo de títeres y memoria silente. El concierto para la paz fue un trabajo que se estrenó hace muchos años, donde las audiencias se sienten muy identificadas con el relato de esta muñeca en escena, y esto nos lleva a hacer un link con las historias de familiares de detenidos desaparecidos o víctimas de violencia política, de dictadura o sobrevivientes de tortura. Entonces, este montaje se transforma para nosotros en un material de estudio, ¿ya? Desde ahí emerge esta idea y esta necesidad de poder acercarnos al trabajo con la memoria. Habíamos trabajado con comunidades con diversidad intelectual, personas en centros penitenciarios femeninos, personas y niños con VIH-Sida, temas de conflictos políticos. Fuimos desarrollando otro camino de investigación que era la memoria, y todo lo que significaba el trauma producido por estas experiencias. Entonces, este montaje, aquí pueden ver algunas imágenes. Generalmente las personas se veían muy identificadas con lo que pasaba en la obra. Definen que los objetos, estos muñecos objetos, relataban su historia y lograban sentir que estos muñecos relataban lo que le había pasado. O sea, había mucha empatía. Sentían una empatía que estos muñecos, pero más que eso, empatizaban con ellos. Que la actuación de estos objetos, la respiración de estos objetos, podía hacer que ellos se sientan reflejados absolutamente en la conducta actoral de estos objetos, ¿ya? Entonces ahí encontramos que había un material muy potente para trabajar con ello, y ahí aparece este modelo de trabajo de memoria, y empezamos a desarrollar de alguna manera nuestro propio camino de investigación, y aparece el modelo terapéutico de formas animadas. Aquí pueden ver otras imágenes del montaje. Ahora, para acercarnos a este modelo, hubo que ir conociendo cosas, investigando, ir viendo con qué objetos conectábamos con esta dimensión terapéutica. Eh, y bueno, acá podemos ver dos modelos que yo he ido trabajando. Ahora el 2024 se ha ido moviendo un poco, pero está en proceso todavía. Hacemos un viaje desde lo que significaría para entender este impacto terapéutico de estas terapias creativas de formas animadas en los grupos y personas, desde el objeto mágico ritual, desde lo que nos plantea Fraser y otros estudios, ¿no? Después pasamos por las terapias de acción chamánica, que es lo que nos hablaría Primo Levi, donde nos habla, en el fondo, por qué terapias en acción y chamanismo, porque en el fondo el chamán trabajaba en acción. Eran terapias en acción, no eran verbal y que se sentaban a escuchar. Había toda una performance, había toda una catarsis. Entonces, el títere también es una catarsis, también es movimiento, por eso hablamos de este nuevo títere. Este títere de guante que está sentado con un analista y que te hace hablar a través del objeto o desde el objeto, ¿ya? Entonces, eh, seguimos avanzando en esta línea de tiempo, en este travel que hice yo, y aparecen las teorías vinicotianas del objeto transicional, por supuesto. Conectamos con el objeto intermediario, pero desde lo escénico de Rojas Bermúdez, que voy a explicar un ejemplo más adelante. Aparece el objeto transformacional de Bolas, que tiene que ver mucho con la teoría adulto que encuentra este objeto en edad adulta, este objeto transformacional de la experiencia. Los objetos portables Kalmanovic, que también voy a referir a algo que me parece muy importante incluir dentro del abanico de la teoría de la puppet therapy. Y por último, el objeto contemporáneo terapéutico que lo defino yo el 2020. Entonces, aquí refiero a Bermúdez. Pueden ver aquí que están estas dos imágenes en paralelo. Tiene un libro muy interesante, Puppets en Psicodrama, está en inglés y en español, yo lo tengo bilingüe, y tiene varios aspectos, pese a ser un trabajo de hace muchos años, tiene muchísima vigencia hoy día. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, quienes conocen a Bermúdez porque habló del objeto intermediario. Sí, pero más. Lo que hizo en los años 60-70 en los hospitales de Buenos Aires, Bermúdez, junto al marionetista Ariel Bufano, fue sumamente revolucionario. No solamente porque introduce el hospital psiquiátrico este objeto para mediar entre la realidad del paciente y la realidad y poder conectar y reconectar con este objeto, que no es un rostro humano, sino un objeto inocuo, que no me va a dañar, con el que puedo tener un control, sino que ellos tienen una experiencia que está en el libro. Ellos no lo explican así, esta es como una postlectura, ¿no? Donde Bermúdez está contando que está acá una escena que están trabajando con la muñeca Ana y el paciente desconecta. En un momento desconecta el objeto. Ustedes pueden ver, vamos a poner acá el objeto y está acá el paciente puesto el foco en el objeto. Y en un momento el paciente pierde la atención,
pero ellos mueven una tela y el paciente presta atención. Fue un movimiento no consciente, mueven algo y la persona gira y presta atención al objeto. ¿Qué nos estaba diciendo esa acción? Es que en el fondo no era la cosificación del objeto. Orestein habla de Orestein de la cosificación, me parece interesante. No es la cosificación del objeto mismo como cosa, como puppets, sino el movimiento. Entonces ahí se moverían mucho las teorías que estaban puestas en la construcción, que si bien es muy importante, había algo más, que era el movimiento, que a veces también lo plantean desde muchos los marionetistas, ¿no? Mottram también, dice Stephen Mottram, que a veces los marionetistas pierden el interés en la investigación del cuerpo, del objeto, y se centran en la estética del objeto, que sí es importante, pero vuelvo a la idea de Bermúdez, es que la persona está completamente enfocada en este objeto, que podría ser, ya nos movimos, ¿no? Cualquier forma animada, puesta en función dramática, y acá abajo yo tengo la misma imagen, acá estoy yo, el pequeño cotolengo de Quintero, esto en Santiago de Chile, para quienes no son de Chile, bueno, creo que el pequeño cotolengo es internacional, y ahí pueden ver cómo esta persona adulta tiene puesto su foco en el objeto y no en mí. ¿Ya? Por eso lo marqué con esta línea amarilla. Entonces, ¿qué pasaría acá? Pasarían a ser los objetos el primer representante importante en este diálogo, en esta experiencia terapéutica. Entonces, las habilidades del terapeuta pareciera que tuvieran que estar transferidas al objeto. Sería la animación del objeto lo que pasaría a ser nuestro mediador, nuestro coterapeuta, nuestro alter ego, nuestro otro yo, que permita al otro entrar en una experiencia mucho más segura, menos aterradora, menos distante, que hablar con el mismo terapeuta. ¿Ya? Entonces, este espacio que se genera es donde nosotros tenemos que prestar atención. Esa es la lectura que se hace. ¿Mm? Es un poco con Bermúdez, muy en breve. Acá hay algunas imágenes también de nuestro trabajo como compañía, ya más que esta parte no es con fines terapéuticos, es nuestra compañía, trabajando con títeres y objetos. Acá hay una experiencia también del pequeño cotolengo, donde hay alguien en el suelo, bueno, es una anécdota muy bella, y empieza a llamar a uno de nuestros muñecos, le hace como llamar al gato, ¿no? Claro, la gente nos pregunta, ¿qué pensaste? ¿Ella crees que vio un gato? ¿Por qué lo llamó? No sé, no sé qué, no sé, no, yo no entré ahí, pero es algo que había vida. Entonces, ¿cuál es importante de nuevo? Es que un terapeuta de artes que introduce los títeres en su terapia, o un terapeuta, un psicólogo que introduce en su práctica estas formas animadas, debería poder saber animar y darles vida lo más realista posible, lo más sentido, ¿no? No sé si la palabra solamente es realista, ¿no? Porque a veces hay cosas muy sentidas y abstractas que la persona conecta. Entonces, este movimiento, el objeto conectó con ella, ¿ya? Acá hay algunas experiencias también de trabajo en hospitales donde pudimos introducir en Chile, dentro de lo que es las llamadas terapias creativas, la puppet therapy. Algunas experiencias en algunos hospitales también con títeres, esta que ven acá con la muñeca de pelo naranjo, bueno, las dos que estoy yo de negro, es un trabajo en el hospital CIEF con niños víctimas de la guerra civil de Siria, y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar también una propuesta silente, cuando entendemos que hay distintas comunidades, distintas variedades de idiomas que a veces nos provocan barreras de comunicación. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo el silencio desde algo externo podía generar una mayor comunicación, y desde algo técnico, para poder comunicarnos, entramos a lo más profundo y entendimos más el poder terapéutico del silencio, qué es lo que engloba, qué es lo que genera este espacio. Y otra persona que me parece súper importante destacar y me parece interesante es el trabajo de Vera Kalmanovitz. Si bien es cierto, ya es terapeuta, podríamos decir, porque estamos hablando de terapia, este es un way de puppet therapy, pero con colegas que investigamos profundamente la puppet therapy también coincidimos en que este trabajo, como Artes en Acción, Art in Action, tiene mucho que ver con nuestro mapa de trabajo, nuestro globo de trabajo, nuestro setting de puppet therapy, porque ella incluye los objetos. Entonces, cuando hablamos de forma animada, ya dijimos, ¿no? Que no nos centramos solamente en la cosificación o la construcción del objeto, o trabajar con un objeto comprado, por ejemplo, un títere o un guante, sino que pasamos por distintos niveles, ¿no? Tenemos las materialidades para trabajar, tenemos todo lo que es los objetos, y tenemos la creación del títere o trabajar con títeres o peluches hechos, ¿no? No estoy muy creativa hoy día con objetos cerca, ¿ya?
Entonces, dentro de las materialidades, bueno, tenemos distintas gamas, los papeles, los plásticos, los papeles tienen distintas memorias, distintas sonoridades, evocan distintas emociones, distintos movimientos internos. Es muy distinto trabajar con un papel craft que trabajar con un papel celofán. Entonces también hay distintos niveles de comprensión del material que podrían replicarse con modelos de arteterapia para entenderlo en la animación. No solamente en la creación, sino en la creación y animación o exploración del material bruto para animarlo. Bruto me refiero que está el papel y que se empieza a animar y a construir algo sin necesariamente crear una figura. ¿Mm? Vuelvo a Kalmanovitz. Esta es una experiencia en un campo de refugiados bosnio, el año 94, donde ella estaba trabajando con su colega Lloyd, con un grupo de niños y niñas, y empezaron a dibujar. Empiezan a dibujar y se empiezan a dar cuenta que los niños, ¿qué empiezan a dibujar? Ahora yo les hago preguntar, no les puedo escuchar. Empiezan a dibujar casas, explosiones, bombas, ¿no? Y esto se repite, y después de muchos dibujos coincide con su colega que no baja la inquietud de los niños, no quiero usar la palabra ansiedad, ¿no? Siguen un poco inquietos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y deciden caminar alrededor del campo. ¿Y qué empiezan a encontrar? Objetos encontrados, ¿no? Pensando en la línea de tiempo anterior que presenté cuando hablamos de Christopher Bolas, con el found object, el objeto encontrado, o el objeto transformacional también. Entonces aparecen estos objetos encontrados y los niños empiezan a construir casas. Y es interesante cómo en la resiliencia, en el desecho, ellos encuentran una posibilidad de resiliencia en este desecho, en estos objetos encontrados, y empiezan a aparecer cosas que no tenían forma, ¿no? Y que ellos empiezan a transformar. Entonces aquí podemos ver algo muy interesante que podemos aplicar el ETC, que es esos tres niveles que propone Lusenbrink y Kaye. Lo propusieron hace muchísimos años, pero tiene muchísima vigencia hoy día también para ir comprendiendo el modelo de la puppet therapy, cómo funciona, porque ellos encuentran estas materialidades, se asombran, estamos en lo kinestésico, sensorial, la tierra, las piedras, empecemos a mover, empieza a incorporarse el cuerpo, ¿no? Aquí podríamos hablar de lo que planteaba Levi Moreno, estas terapias en acción, empiezo a mover, ¿no? A hacer insight, darme cuenta, conectar, y aparece un segundo nivel, que vendría a ser lo perceptual afectivo, que me emociono, y veo algo que conecta y veo una forma, ya no veo solo ladrillo, empiezo a ver que en esta construcción colectiva esto parece, creo que parece una cocina, y de repente digo, ah, se parece a la cocina que yo tenía. Y subí al tercer nivel y ya estoy en lo cognitivo simbólico. Ya como trabaja el ETC, también puede ser aplicado a puppet therapy. A todo ejercicio, a todo, no solamente esto. ¿Ya? Entonces, siento que también es un trabajo contemporáneo muy interesante para seguir investigando de cómo ampliamos el modelo de trabajo de la puppet therapy. Eh, Acá hay algo muy bonito también de Bolas, Christopher Bolas, que dice: los objetos encontrados cobran sentido a través de la atención que les prestamos y las relaciones que creamos con ellos, transformándolos a menudo en otra cosa. Justamente lo que veíamos anteriormente. Perdón. Ay, cómo este desecho se puede transformar en una cosa que evoca memoria. ¿Sí? Y aquí entonces, nosotros concebimos la terapia títeres como una metodología que integra la dimensión expresivo-dramática y la dimensión plástica, ¿no? Pensando en el arte terapia, en el ámbito de las terapias complementarias, entendiendo la terapia títeres como una terapia en acción, que ya lo habíamos empezado a anunciar, ¿no? Esta idea concebida por el psicodramatista rumano Levi Moreno. Realmente la gente hace definiciones. ¿Qué es un títere? ¿Ah? A mí a veces me gustan, a veces no, depende del día. Pero a veces es súper interesante, ¿no? Porque en el fondo, como yo me pienso este objeto, es como yo lo investigo y trabajo, para mí. Entonces, si uno piensa, Moreno decía que el psicodrama era la psiquis en movimiento como definición, que es bellísima, ¿no? Y también me gusta tomar y parafrasearlo un poco y decir que el puppets también es una psiquis en movimiento, porque para que esto se mueva, tengo que poner en acción todo mi yo, todas mis conexiones, ¿no? Entonces, ¿quién se está moviendo? El objeto, yo me estoy yo moviendo a través del objeto, yo estoy encarnando esta materia y me estoy moviendo a través de él, como un cuerpo alternativo, como también lo ha mencionado el títere Emma Fisher, la marionetista irlandesa, como un cuerpo alternativo, como un otro yo, pensando a veces en las discapacidades. Eh, entonces siento que ahí se va un poco entendiendo esta forma de ser una terapia en acción, más que una terapia verbal a través del títere o el objeto, como la habíamos entendido desde el psicoanálisis, ¿sí? Y acá, esto está en inglés, no, está en español, sí.
Entonces, para trabajar con estos talleres de memoria que venían, ¿no? Volvemos de la obra Concierto para la Paz y aparecen estos talleres de trabajo en Chile. Nosotros nos ponemos en contacto con distintas organizaciones, los que son de Chile conocen ya el Ministerio de Cultura y las Artes, los programas PRICE, que son programas de reparación para víctimas de violencia política que pertenece al Ministerio de Salud, y otros grupos convocados por nosotros independientes con nuestra compañía Puppeting Trust. Entonces, de esas tres formas nos movemos. Pero para trabajar con ellos hay un contexto, ¿ya? Y no es un contexto simple, es un contexto de un continuo traumático porque la gente prende la tele o va a una clínica y se puede encontrar con un extorturador que atiende en una clínica en Chile. Eh, Hay una desesperanza, hay nacientes negacionismos, que esto es a nivel global, obviamente, no solo en Chile. Impunidad y escasa justicia, es súper importante esto. Falta de verdad. Entonces el proceso de retraumatización es continuo, no se da si la persona va a terapia y vuelve a hablar de sus objetos o empieza a crear un títere, es un continuo permanente, ¿ya? Y eso es importante entender bajo qué nivel de estrés viven estas personas y llegan a los grupos a trabajar a veces para tratar de encontrar en el fondo respuestas, que en el fondo solamente la pueden dar las acciones reparatorias, de alguna manera. Entonces empezamos a hablar de acciones reparatorias, no de reparaciones, porque siento, claro, no son autos, son personas y son solamente pequeñas acciones reparatorias, que a veces a las personas las tocan mucho y a veces no. O sea, aquí hay parte de algunos trabajos que se hicieron en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esto, pues, por ejemplo, fue un trabajo integrado. Integrado nosotros nos referíamos a que habían grupos cerrados, solo para personas que habían sido víctimas de violencia política y tortura, y otros que eran integrados, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, soy social worker, trabajador social, antropólogo, estoy investigando, ¿puedo ir? Sí. Entonces también ese genera algo interesante, porque los grupos cerrados son más de trabajo de memoria telepática, compartida por ellos, y esto es una integración. También lo interesante es la integración transgeneracional de distintas edades del relato traspasado que sucedía aquí adentro. Entonces aquí se crea una ruta de trabajo, un proceso, no es un proceso rígido, es un proceso flexible que se puede ir moviendo, adaptando, que tiene que ver con 8 etapas, ¿no? De trabajo desde la activación de la memoria. Voy mirando, no pasan, desde la activación de la memoria hasta la elaboración performativa de los traumas. Entonces, la activación de la memoria colectiva tiene que ver con la primera etapa, que es el trabajo objeto. Se vuelve a la idea, no es que un primer encuentro, una primera sesión construimos, exploramos. En este caso, por ejemplo, objetos. Eh, Generalmente los objetos pueden ser personales o eh, cotidianos. Yo generalmente tiendo a decir que las primeras sesiones sean cotidianas, pero cuando uno trabaja con un grupo cerrado y trabajan bajo un mismo nivel de memoria, un mismo nivel de experiencia traumática, a veces llegan objetos muy parecidos, de sus familiares desaparecidos, de alguien que ya no está, de una ausencia, ¿no? La presencia de la ausencia que habla Christopher Bolas, la presencia de la ausencia. Entonces estos objetos llegan a este material de investigación creativa y emergen estas metáforas que pasan a ser los procesos terapéuticos que se fisicalizan, hoy se acá fisicalización del dolor, se ponen en el dolor y se ponen afuera. Y puedo restablecer nuevas rutas de diálogo, puedo volver a comprender lo que pasó y llegamos a lo que es la elaboración de las memorias. Pero previo se pasa por el trabajo de animación, que para mí por lo menos en los momentos más importantes culmine cuando se le puede dar vida a otra cosa fuera de mí. Entonces aquí un poco más detallado, tenemos estas 9 etapas. Primero sería la activación de la memoria colectiva, trabajo con los objetos personales y significativos, mapeo de la memoria personal, hago un mapping, ¿no? Y veo qué memorias están, cuáles emergen. Y ahí yo encuentro la metáfora. A veces aparece la metáfora paterna, la metáfora materna de la memoria, a veces una memoria personal, ¿no? Hay personas que a veces entran, como lo voy a contar en un testimonio más abajo, buscando encontrar a alguien ausente en esa fisicalización de esa materia, un padre, alguien que no está, y finalmente se moviliza hacia una memoria personal y a veces se terminan haciendo autorretratos, ¿ya? Entonces por eso digo que es un movimiento flexible. Algo más que propongo también que me parece importante es no partir con la figuración, me refiero a la figura, de figure, sino partir con la forma, no buscar la figura. Porque yo trabajo mucho en el autorretrato cuando enseño, porque en el autorretrato a veces ni siquiera sabemos cómo somos. A veces no tengo conciencia de mi cuerpo, no sé de qué tamaño es,
no lo hallo, no lo encuentro. Si no estoy en conexión conmigo mismo, estoy ausente, no puedo crear una figura de mí. Entonces yo creo que acá lo más bonito, cuando uno, por ejemplo, trabaja con autorretrato, es no crear como me veo, como dicen los fotógrafos profesionales, no uno que hace selfie, ¿no? Los fotógrafos profesionales, el otro día creo que lo decía Agronemé, el fotógrafo chileno, que no es una selfie, no es como aquí estuve, sino cómo me siento, cómo estoy. Y el autorretrato es eso. Me puedo sentir un lápiz, me puedo sentir un gancho, me puedo sentir una lámpara, ¿no? No solamente un cuerpo, ¿no? Entonces ahí es interesante y por eso previa toda esta parte de exploración para llegar a la figuración. Y a veces no llego y me quedo en la exploración matérica. Tenemos la identificación de la memoria a recrear. Ya identifico quién quiero recrear. Encuentro la metáfora, digo, voy a trabajar con esto. Trabajo con materialidades y vínculos con la memoria. Está la fisicalización del duelo en la marioneta, objeto construido. Está la organización de los recuerdos para narrar, para la narración en grupo. Y aquí aparece lo grupal que contiene, que se empatiza con el otro cuerpo del objeto creado, donde mi relato también es sostenido y contenido cuando no ha habido verdad y justicia, cuando no ha habido reparación, y aparece la idea que plantea también Judith Herman en su libro Trauma y Recuperación, Trauma and Recovery, cuando habla del witness, ¿no? El testigo. Y acá el testigo es clave, y hablamos de 3 testigos, ¿no? No solamente el terapeuta, está el grupo, ahí está difuminada. El grupo, está el terapeuta y están los objetos, como los post-testigos, de post-witness, ¿ya? Entonces, se alberga un montón de objetos, elementos y construcciones dentro del proceso que permiten a la persona sentirse en un lugar a salvo, en un lugar donde otros empatizan con mi memoria, donde si bien es cierto, no ha habido reparación, y estoy hablando de muchos ejemplos, no solamente de violencia política, de temas de violencia sexual, de abusos domésticos, etcétera, donde el testigo no estuvo, y si hubo testigo, ese testigo no lo defendió. Y aquí lo que pasa es que cuando hay violencias estatales, el Estado que tiene que proteger fue testigo, pero no protegió. Entonces la experiencia es mucho más retraumatizante porque ya no confías en el Estado o no confías en la sociedad, ¿no? Y ahí empieza ese distanciamiento. Entonces vuelvo a incorporarme en este juego dramático colectivo donde hay un grupo que vuelvo a restablecer vínculos, que conectamos con las mismas memorias y puedo volver a resignificar. Solo ahí. Después aparece el trabajo con el silencio y el movimiento. Yo siempre propongo el movimiento silente. Por supuesto, si alguien considera que quiere hablar o que necesita sonoridades, por supuesto las puedo usar, es solo una propuesta. Y finalmente está el desarrollo del material escénico sobre recuerdos dolorosos o traumáticos, y ahí se elabora a nivel colectivo. Es un poco para explicar lo que les compartí arriba. Entonces aquí aparecen, esta lámina está en inglés, sorry. Aquí están los títeres Memoria de Derechos Humanos, está la arqueología colectiva de la memoria, la social apology, la disculpa social, la disculpa pública, ¿no? Esta disculpa que ellos no han tenido. Por eso a veces es importante en los grupos, y depende de los grupos, cuando quieren mostrar su trabajo y cuando no. Hay grupos que quieren, otros que no. Yo he tenido experiencia que hay gente que dice, no, nosotros queremos mostrar, necesitamos contar lo que pasó. Y hay grupos que dicen, queremos algo en silence, en silencio, cerrado, ¿ya? Y bueno, la idea del post-wista que trabajo yo, del post-testigo, que sería el objeto, el terapista o arte terapeuta o marionetista y el grupo. Esto lo voy a ir explicando un poco, no lo voy a leer. Un segundo. Es un poco lo que explica cómo fueron estos proyectos Priceval, que no son de Chile, ya lo había explicado, que son estos programas que dependen del Ministerio de Salud. Se trabajaron en estos distintos contextos de grupos que habían sido sobrevivientes. Se trabaja una metodología grupal. Se trabaja un proyecto para aplicar las memorias juntas, se busca caracterizar, trabajar con la memoria fragmentada, y aquí es muy importante porque aparece el diálogo transgeneracional y la memoria fragmentada, que plantea en su teoría la postmemoria de Marianne Hitch, que en el fondo esta memoria está separada en distintas partes, muchas veces está silenciada, porque como vamos a ver en los testimonios más adelante, muchas familias deciden silenciar la experiencia, ¿no?, que vivieron, y no contarla para no transmitirla, pero esta se transmite igual a través de comportamientos no verbales, o sea, es preverbal, igual es sentida, experienciada a nivel corporal o cognitivo por las personas del núcleo familiar, ¿ya? O sea, no es neutra la experiencia. Está el contacto con el silencio del movimiento de los títeres, se moviliza la memoria a través de distintos estados mentales, está lo individual que se transforma en colectivo,
alguien que trae un objeto, ¿no? Me ha pasado mucho que hay gente que dice, no quise traer algo personal porque no quería llorar, por ejemplo. Y aparece alguien en el grupo y trae una fotografía de su padre y ese objeto deja de ser personal al exponerlo en este espacio público, público protegido, porque toca a otro. Entonces, tu memoria personal se colectiviza y pasa a ser también la memoria del otro. Entonces, lo que representa esa imagen, ese objeto para ti, tu padre, también le tocó a la otra persona del grupo y se colectiviza y se siente contenido. Aquí voy a compartirles algunos testimonios de títeres y memoria. Esta imagen que ven también acá es del Concierto para la Paz. Y un poco aparece la pregunta, ¿no? Que yo creo que nos hacemos mucho, quienes trabajamos en terapias, ¿cómo narrar lo inenarrable? ¿Cómo narrar lo indecible? ¿Cómo narramos lo indecible? ¿Cómo narramos lo inenarrable? ¿Cómo contamos eso que la palabra no alcanza? ¿No? Hoy día ya tenemos muy claro, está totalmente neuroinformado que ya la palabra no está siendo suficiente para superar el trauma, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecen estas terapias creativas, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Qué preciosismo tienen estos pequeños objetos, voy a ver la redundancia, estos pequeños objetos, que me permite contar algo infinito? Este pequeño objeto me puede permitir expresar eso indecible. Aquí hay algunas imágenes de algunos trabajos que se hicieron en Price Concepción, en el sur de Chile. Aquí pueden ver a estos participantes con fotografías. Acá hay una fotografía de un padre, Verónica Heredia, con su padre tenido desaparecido. Y aquí a otro participante con una foto de su hermano también desaparecido. Y en este caso, por ejemplo, los objetos personales fueron pedidos para la primera sesión porque era un grupo que se conocía. Ahora, independiente que yo diga traigan objetos en grupos que comparten una misma memoria, van a traer objetos que toquen sus memorias, ¿no? En común. Si trabajamos con un grupo de migrantes, eh, van a traer objetos, si es que tienen, por supuesto, a veces no tienen, objetos que toquen su memoria de ese desplazamiento, forzado o no, ¿ya? Entonces se comparte un colectivo de memorias que son reconocibles, ¿no? Algo que también sería en la fotografía llamado por Kalmanovitz el objeto portable, la fotografía como objeto. Y aquí está el caso de Carolina que yo les quiero compartir. Carolina fue parte del taller del Museo de la Memoria. Aquí ella está presentando sus objetos, presenta esta fotografía que fue la última fotografía que le tomó el papá antes de ser fusilado. Y ella llega muy clara diciendo primero, que lo cuenta en su testimonio, que quiere construir el padre. Entonces viene con mucha ilusión, mira, aquí voy a ir avanzando, y ella trae esta primera fotografía, debería ser al revés, debería ser el testimonio y fue la foto, pero bueno, porque acá ella dice, no se las quiero leer entero, se las voy un poquito parafraseando, ella dice que desde el principio ella quería participar con la necesidad de sanación en relación con la vivencia de la dictadura y todo lo que había sucedido con su padre. Entonces el taller le ayuda a conocer, buscar a mi padre, dice, y en este ir buscando estas posibilidades más adentro, llegó a la infancia, ¿ya? Y esta muñeca en una segunda etapa la define como la construcción. En la segunda etapa la construcción, la maravillosa ilusión de traer atrás el atrás que yo quería rescatar de mi vida. Y la tercera etapa es el yo, donde comencé el taller por mi padre, dice, él era el motivo, el eje, quería buscarlo, encontrarlo, llamarlo, verlo, alcanzarlo, imaginarlo. Creo que así fue, pero no como yo creía. Entonces, por esto mismo, es que a veces yo propongo en los grupos eh, que no se parta con una primera imagen preestablecida, una foto para crear, a menos que uno esté en un taller o un laboratorio teatral, ¿no? Cuando uno está en estos otros contextos de reparación o de terapias creativas, creo que es importante todo el previo de la exploración. ¿Ya? Esa es como mi premisa. Porque ella en este explorar, ¿no? Viene muy clara, se da cuenta que es ella misma la que se quiere trabajar, no el padre. O sea, el padre pasa a ser el pretexto para que ella encuentre en sí misma. Creo que hay algo, está sonando, parece un WhatsApp, parece. ¿Ya? Eso es un poco. Esta fotografía es bastante reveladora y es muy bonita, porque esta es la última fotografía del papá y ella mandó a hacer el mismo vestido. Es un trabajo intenso, emotivo, de mucha carga emocional. Ella cuenta que había pasado por muchos procesos terapéuticos y solamente cuando finaliza esta performance, ella siente que toca la muñeca, fisicaliza esta ausencia, este dolor y siente que está encontrando cosas que estaba buscando, ¿ya?
Entonces, es muy concreto. El títere es súper concreto. Podemos trabajar de muchas abstracciones, de muchas conceptualidades, pero en sí es un material. Lo puedo ver y lo puedo tocar. Puedo ver su tamaño, su color, su forma. Puedo sentirlo, su textura. Otro testimonio que también me parece, bueno, hay tantos, ¿no? Pero obviamente tenía que seleccionar, que parecen bien develadores, como, y uno aprende mucho también, ¿no? Es el de Javiera Barrientos. Su padre estuvo detenido en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional es un estadio de fútbol en Chile, para quienes no son de Chile, y un centro también de detención y tortura. Pero nunca se habló. Aquí aparece de nuevo lo que les digo yo, como yo he ido desarrollando mi teoría y mi trabajo, práctica, teoría, práctica, teoría. Y aquí aparece en la teoría, en la práctica mucha teoría, que ya nosotros traíamos, y es todo el tema de la posmemoria. Aparece lo transgeneracional, que siempre ha sido conocido como el daño transgeneracional, aquí hablamos de posmemoria, y aparece la fragmentación, y aparece el silencio. Miren, voy a ir a este primero, un segundo, voy acá. Entonces, ella dice, para que tenga un poquito de sentido lo que les voy diciendo, cuando tenía 15 años, me enteré por error y gracias a una tía que mi papá estuvo detenido en el Estadio Nacional, este centro de detención y tortura que les dije. Esa fue la respuesta que estaba buscando, la historia de mi papá. La he ido construyendo a partir de sus silencios, el cual asumí que fue la manera que tuvo de protegernos y permitir que viviéramos sin el miedo que él y mi mamá sentían. Cuando cumplí 27 años, la misma edad que tenía mi papá al momento de su secuestro, hice un paralelo de mi vida y de la suya, y tomé valor para tener una conversación con él sobre esa parte de su historia. La motivación que tuve de participar en el taller Muñecos y Memoria fue basada en el hecho de que el secuestro y tortura a la que fue expuesto mi padre no ha tenido reparación. Por ende, las heridas se han mantenido calladas y ocultas. Así que volqué todo eso en una materialización de mi muñeco, el cual relata de manera escrita algunos sucesos de su historia y mi historia en su vestimenta. Javier Barrientos. Entonces aquí podemos ver un poco cómo va apareciendo en estos mismos fenómenos de praxis integrativa de terapias artísticas, elementos que encontramos en la teoría y que se pueden reforzar en la práctica. Dice que habla del silencio, habla de la fragmentación, algunos hablan de no poder tocar sus propias memorias y recuerdos porque se confunden con la de los familiares, ¿ya? Y voy a retroceder, permiso, y vuelvo acá a una idea muy bonita, también una cita Bolas que dice que habla lo que él denomina el conocimiento impensado en relación con objetos transformacionales, que yo lo puse en las primeras láminas de mi línea de tiempo. El conocimiento impensado a veces hace que los individuos repitan experiencias estéticas en las que pueden recordar sus orígenes a nivel existencial. Por tanto, Bola sostiene que buscar un objeto puede ser recordar una experiencia temprana, recordar no cognitivamente, sino existencialmente. Vamos entonces un poco resumiendo estas ideas, entonces, esta metodología de terapia con títeres, memoria y silencio, ¿qué nos va permitiendo? Ayudar a elaborar este recuerdo memoria, ayudar a responder cómo decir lo indecible o cómo narrar lo inenarrable. O sea, abrimos una posibilidad, no que sea la respuesta para todos, sino que abrimos un camino. Sostiene la idea del daño transgeneracional, de posmemoria y silencio en las familias, al interior de las familias, como lo habla Marianne Hirsch en su libro de la posmemoria. Está el análisis de la posmemoria, que constituye la transmisión transgeneracional de la memoria constituida en lo personal a lo colectivo, telepática finalmente, y diferenciando la memoria real de la memoria imaginaria. Su memoria, la del padre, no es la mía, la de la hija, por ejemplo. Y esto aplicable no solamente a estos dos pequeños casos que introduje, sino a todos los campos con que uno trabaja. Entonces, la presencia y la ausencia, the presence of the absence, es muy bonito, lo hablaba Christian Boltanski, la presencia y la ausencia. ¿Cuáles son estos aspectos terapéuticos en las formas animadas? Yo acá tengo un video que les voy a compartir, es de la señora Iliana Zamorano, madre de Luis Guajardo, detenido desaparecido. Ella participó en nuestros talleres en Villa Grimaldi. Mm, la primera sesión ella trajo muchos objetos. Yo les voy a compartir el video. Aquí está su proceso de construcción, está apoyada de mi compañero Polo, que lleva la parte de construcción. Ella en su proceso de encuentro con el objeto que van haciendo. Aquí está su muñeco creado y aquí está su hijo. Yo les voy a compartir el video, solamente tenemos un problema técnico, que no sé por qué ha pasado, no sé qué, pero no se puede compartir audio. Ya lo lamento. Si se llega a compartir audio, por favor me dicen, yo voy a ir hablándolo.
porque no hay texto, pero me parece importante que lo vean. ¿Les parece? Antes que nos juntemos a conversar. Este era un traje, un tremendo traje que nosotros pudimos comprarle al hijo cuando estaba en el manual de sala estudiando y salía de ahí para la universidad. Le compramos este traje, después cuando se lo llevaron, lo lavé, lo guardé para tener siempre un recuerdo, porque eso es lo único que yo guardé. Entonces mi hijo tenía una bicicleta, no tenía tampoco la bicicleta que él quería, risas. No pudo ser buen ciclista porque no tenía materiales, pero él hacía, él era bueno para estudiar, muy estudioso. Y, y como ciclista era más o menos todo lo que podía, risas. Corría al extranjero, entonces, precisamente, cuando lo estaban preparando para hacer un equipo y, y correr en la selección, entonces cuando los tomaron a ellos y los hicieron desaparecer. Bueno, acá hay un rato de silencio, música. Yo este video lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Creo que es importante la sonoridad con lo que va pasando en el taller. Voy a dejar un ratito para que vean algunas imágenes. Yo ese video lo voy a compartir porque, bueno, me gusta mucho compartirlo en grupo, porque es bien sensible, pero hay un problema técnico, no se puede el audio, ¿ya? Este fue uno de los últimos talleres que hicimos con Price en Chile antes de viajar. Fue en la pandemia, con un grupo de mujeres del programa Price de San Antonio. Fue también un proyecto muy interesante para trabajar sus memorias. Entonces aparecen preguntas, ¿no? Yo creo muchas, ¿no? ¿Cómo fiscalizamos el dolor? ¿Cómo testimoniamos la ausencia? ¿Qué evoca la materialidad? ¿Y cómo reparar lo irreparable? Acá hay algunas imágenes de parte de cómo nosotros vamos trabajando en nuestro programa, la formación que tenemos, todo muy enfocado en la línea de investigación de memoria traumática y discapacidad. Algunos títulos y autorretratos para que vayan viendo nuevas imágenes, ideas de inspiración para el trabajo, el nuevo trabajo terapéutico. Aquí hay un títere post-pandémico. Quiero solamente compartirles cómo también se evocan memorias sin querer, ¿no? Al trabajar con materialidades. Y acá la selección del material previo, la creación de un objeto es muy interesante porque si se fijan acá hay un alambre. Ella es una estudiante marionetista de Kiev y ella consideró que el alambre era lo que más le permitía representar esta experiencia de tener que volver a flexibilizarse y hacer cambios dentro de la pandemia. Entonces, en el fondo, primero enfocar qué material me permite a mí expresar eso indecible, eso que no puedo decir, y después empezar a buscar formas y después movimiento. O simplemente animar la forma al movimiento, perdón, la forma al movimiento y no buscar la figura. Bueno, creo que estos videos también los pueden ver en nuestra web, no tiene sonido, entonces va a ser un poquito fome, así que lo voy a saltar. Vamos a ir cerrando, queda esta última imagen abierta que tiene que ver para muchos que buscan verdad y justicia, esta imagen inalcanzable, ¿no? Esta imagen kafkiana de encontrar reparación y justicia, y a veces como no lo hay, a veces en los grupos de apoyo terapéuticos aparecen. Los dejo invitados a conocer nuestras formaciones de verano en Barcelona y online en septiembre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dejo de compartir pantalla. eh, a ver si podemos conversar un poco, si hay preguntas o comentarios, inspiraciones, eh, como ustedes quieran. Emanuel, no sé si hay reflexiones.
No, no veo, Ya, no veo preguntas o reflexiones dentro del Q, Q&R. ajá. Perdón, Q&R. Entonces, participantes, sabes que puede escribir dentro de esta parte. O, o puedes también levantar la mano si quieres Ajá, preguntar algo o decir algo. ajá, Alejandro Jara. Hola Alejandro, parece que habíamos coincidido en otro webinar. Felicitaciones por su trabajo. ¿Para cuándo viene su próximo libro? Mira, estoy en el primero, ojalá fuera el próximo. Sí, estoy trabajando en eso. Mucho, me lo han pedido mucho, Alejandro. Estoy trabajando en eso. Eh, Uno que es el modelo que he ido haciendo, lo he ido sistematizando en mis prácticas. Lo estoy trabajando también con una colega que trabaja con nosotros, la Pamela Edo, que es médico psiquiatra y me está ayudando con la sistematización. Así que es en español, así que espero pronto dar luces. Creo que es importante que tengamos literatura en castellano. Hay mucho anglo. Gracias por tu pregunta, Alejandro. Voy a poner acá, no sé si pueden ver también, les voy a dejar, bueno, también creo que Livia va a mandar la web, algunos textos por si alguien... Hay una persona Ah, súper. que ¿La levanta la mano? mano. Sí, Ya, dame un genial. momento que le puedo, Vale, gracias. ¿cómo hacer? No. Ah, oui, no, pardon. Voilà. Tac. Et tac. Puedes hablar, Verónica Vázquez. Hola Andrea, no sé si me escuchas. Hola, hola, Sí. perfecto, Vero. ¿Cómo estás? Mira, bien, traté de escribir, pero en el chat no pude. No sé si a alguien le ha Ah, pasado lo mismo y tal vez por eso no aparecen ah, tantas más preguntas. tímido. Ya, sí, te Sí, entiendo perfecto. no pude hacerlo por esa vía, pero en realidad solo quería felicitar la exposición porque Gracias. bueno, yo fui alumna del diplomado en el 2019 y eso ya fue hace 5 años, entonces te felicito realmente porque yo creo que lo que presentas hoy también es como resultado de toda una trayectoria de trabajo, de estudio, donde tú misma dices se integra o se busca integrar la teoría y la práctica y a partir de la práctica, ¿no? Ujú. Entonces, nada, es como felicitarlos porque en realidad veo que han ido construyendo este marco teórico, esta sistematización que antes no estaba tan, digamos, tan formalizada, no sé, Sí, ¿no? Entonces, nada, me quedo muy motivada como para seguir trabajando en esta línea junto con el psicodrama y el uso de objetos y muñecos. Y nada, eso quería mandarte como mis saludos, mi cariño y felicitarte porque en verdad la presentación fue estupenda, muy gracias. buena. Gracias, Vero. Qué bueno escucharlos y seguir. Sí, yo empecé en septiembre mi doctorado, así que estoy muy inspirada a seguir investigando y traer nuevas investigaciones, Vero. Ya, pues nos Gracias. vemos en algún Nos momento. vemos. Chao. Seguro. Gracias. A ver si hay milagros. Andrea, todo el proceso que muestra me parece muy significativo para continuar investigando desde la mirada de la resiliencia, como ha sido para ti como persona, más allá de como investigadora, el descubrimiento de tus diálogos interiores. Mili Arroyo, de Títere Terapia Sin Frontera. Ay, qué bonito. Gracias, Mili. Gracias. Nico, hola. Nico Sepúlveda, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿se escucha? Perfecto, hola. Hola, bueno, agradecer a Andrea todo el trabajo, ¿cierto? Las aperturas, siempre con mucho cariño desde acá del sur del mundo, de la Patagonia, de Chile, de Chile, abriendo caminos también desde la muñecoterapia. Hace muy poquito te recordé mucho en un proceso comunitario con infancias, madres, padres, profesores. Éramos 150 personas trabajando Oh, los títeres gigantes, ¿no? Y también un proceso escénico y a través también todo el proceso con las herramientas que pude aprender también contigo. Yo agradecer esas puertas
desde la muñecoterapia, desde la terapia como herramienta de transformación social a través de los títeres. Siento que siempre este proceso de estudiar contigo y con el polo, para todas las personas que estén escuchando, va a abrir profundamente la perspectiva desde el arte y la perspectiva desde las terapias también, desde una visión más crítica con respecto a la vida. Así que yo solo vengo a agradecer todo, agradecer los caminos compartidos, la pedagogía hermosa que tienes y eso, invitar a la gente que se sume también y que esta comunidad desde esta perspectiva siga creciendo. Muchas gracias. Gracias, Nico. Qué bueno escucharte. Gracias. Acá hay otra pregunta, asistente anónimo, muy interesante, muchas gracias. Por favor, ¿podría explicarnos una experiencia que haya tenido? Mira, qué buena pregunta, donde la persona tuviera cierta resistencia a jugar. ¿Cómo pudiste trabajar? Gracias, súper buena pregunta, gracias. Mira, sí, nos ha pasado, hay resistencias con el juego con el adulto. Desde mi experiencia de formación, yo generalmente, bueno, eso es tu nombre, pero yo generalmente no invito a jugar. Yo creo que esto es vital para mí en el trabajo. Invitar al adulto a jugar puede ser sumamente retraumatizante, porque la experiencia de la infancia y el juego puede haber sido no placentera. Entonces los títeres tienen algo que en el fondo tú juegas sin querer queriéndolo. Una expresión muy chilena, ¿no se entiende, no? Sin querer, ¿no? ¿Cómo que? ¿No? Entonces, en el fondo, el adulto no quiere ser infantilizado. Sea, muchas veces tú te presentas en comunidades y como que esto es para niños, hay una resistencia. Por eso generalmente yo he ampliado esta mirada de las formas animadas terapéuticas y las formas creativas terapéuticas, donde trabajamos con materialidades, objetos y títeres. Cuando he tenido resistencia o hay como que es esto, generalmente parto con una cosa muy simple que conocen todos mis estudiantes, que es darle vida a una tela. Una tela es muy neutra, no es un trabajo que se ve infantilizante, y yo reitero esto porque a veces el adulto se espanta, y quienes trabajamos en esto, trabajamos porque hay muchas personas relacionadas con el mundo de la puppet therapy, sabemos tanto el potencial que tiene, que es muy triste cuando alguien no quiere, se bloquea y aparecen estos bloqueos creativos y no quiere. Entonces, realmente trato de bajar mucho las barreras, y cuando sucede propongo otros materiales, no obligo. Pero no es tan común que pasa sí, he tenido gente o colegas que tú le pasas ahí un títere. Ahora, pienso que pasar un títere a veces puede ser súper amenazante, me ha pasado tanto en formaciones académicas con espacios terapéuticos. Entonces, realmente los objetos que traemos, que son muchas veces de nosotros, están ahí, la gente los puede observar, se invita a investigar de a tres, y es muy distinto que yo te pase a ti un títere guante y te diga, habla con él, y tú te presentes, si tienes un pánico escénico, o hay mucha tensión, o está ahí con un nivel de estrés muy alto al entrar al espacio terapéutico por distintas razones, ¿no? Que la persona a veces está con estrés o cortisol muy alto, que tú le pases un guante, por ejemplo, un títere y le digas, ocúpelo, preséntese. No, ¿ya? Entonces, siento que también los objetos que nosotros hacemos, no tengo uno acá cerca, espérense. Ya. Generalmente son objetos que generalmente son neutros, ¿no? Y tienen que ser manipulados idealmente de a tres. ¿Eso qué significa? Que cuando tú manipulas, ahí está, ahí se ve, sí, perfecto. Cuando tú manipulas de a tres, estás más acompañado, no estás solo, pierdes el miedo a este objeto. Entonces se entra en una discusión de que vamos a animar y no a jugar. Desde ahí un poco. No pasar el objeto como sugerencia de inmediato, porque la gente se espanta, puede bloquear. No pedir objetos personales en las primeras sesiones, porque la gente puede romper una metáfora y puede querer hablar de algo y no lo va a hacer porque tuvo miedo. Trabajar con mucho material y no obligar. Invitar a jugar o como dices tú, a jugar. Yo generalmente no ocupo la palabra jugar, pese a que uno juega, porque en el fondo, ¿qué pasa? Mira, tu pregunta que inspira ahora. En el fondo, como decía Baudelaire, hay un libro de Baudelaire, no me acuerdo el nombre, estoy cansada, pero habla de la metáfora del niño, que la metáfora del niño se rompe cuando uno es adulto, cuando uno mira bajo la cama, ¿no? Esta metafísica, perdón, la metafísica del niño, y mira bajo la cama y uno dice, ¡ay, un robot me va a comer! O las zapatillas se han transformado en un león. Uno ya no cree eso. Uno dice que le cierran la puerta porque hace frío o calor, no porque va a entrar alguien, se supone, ¿no? Entonces, en el fondo, ese espacio del juego es seguro. Y eso es lo que tiene el juego, pensando lo mini-nicotiano, este espacio seguro, safe space, este espacio de seguridad. Porque uno retoma una experiencia de infancia. Pero si la experiencia de infancia
ha sido desfavorable, ¿no? O traumatizante, o experiencia de bullying o desapego, la persona no va a querer vivenciar una experiencia de juego, ya al enunciarlo. Entonces, partir por el campo de la exploración. No sé si te respondí la pregunta. Bien, hay otra pregunta más. Muchas gracias por la presentación y todo tu trabajo. ¿Cómo se puede trabajar la terapia de títeres con personas vulnerables de pobreza que habitan en lugares con falta de paz? Vulnerables que habitan. ¡Wow! Hay tantos lugares con falta de paz y de tanta vulnerabilidad. A ver, con la vulnerabilidad con los materiales, yo siempre estoy, ojo con lo reciclado, atenta a lo reciclado, porque muchas veces se tiende a utilizar ya mucho el reciclado y personas en situación de vulnerabilidad a veces rechazan el reciclado, porque evoca memorias de su marginalidad, de su desplazamiento, de sus historias personales. Em, Eso por un lado, iba en pobreza, no se puede trabajar en terapia de títeres con enfermedad. Bueno, de partida, cuando uno trabaja en lugares de alta vulnerabilidad y donde uno a veces no tiene presupuesto o no está financiado o los lugares no tienen, hay materiales muy simples para trabajar. Acá no se necesita materiales nobles, o sea, papel y masking tape, y tú te puedes poner a trabajar con las personas, a crear figuras, o sea, es un trabajo económico, muy simple. ¿Y en qué lugares habita lugares de paz? Bueno, yo creo que la palabra hope, la esperanza, ¿no? Está bastante manoseada, pero yo creo que la esperanza, así como Winnicott hablaba de este espacio seguro, yo hablo del espacio de la esperanza. Yo siento que en lo creativo y lo terapéutico aparece la esperanza, cuando alguien puede mover algo, cuando algo funciona, cuando puedes tocar el cuerpo de alguien al mover un objeto y no te sientes dañado, ¿no? Esa esperanza que está perdida, que es como volver a creer en el ser humano, se da en el grupo, se da en la grupalidad. Y yo creo que ahí se pueden restablecer nuevos canales de comunicación cuando han habido poblaciones que han sido muy vulneradas, muy dañadas. Eso, eso creo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver si mirando acá el chat. ¿Quiero compartir algo? ¿Preguntar? Sí, tengo a alguien aquí, Milagros Dale. Arroyo, entonces puedes hablar, Milagros Arroyo. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Hola. Sí, perfecto. Hola, Andrea. Sí, Hola, gracias Miguel. por lo que compartes. Quería repreguntar en realidad, porque creo que no se entendió lo que escribí. Eh, Dime. desde, desde lo que tú observas, hablabas los tres testigos, ¿no? Sí. Entonces, quería preguntarte, porque es un poco lo que estoy explorando más desde tu lado de testigo, más allá de ser investigadora. Si toca, ¿de qué manera te has descubierto a ti mirando tu propia historia también? Más allá de como investigadora en los procesos que acompañas con los objetos, los títeres, me interesa esa parte interna de la persona que observa sus diálogos interiores. Si podrías compartir algo de eso, ¿no? Esa parte. Muchas gracias, Andrea. Sí, Mil, espera, quédate un segundo ahí. ¿Me puedes replantear el final? A ver si te entendí bien, un poco cómo yo he ido Sí, investigando más allá desde... de investigar ¿Ya? lo que aparece en ti, ¿no? Lo que ha ido apareciendo en ti, si ha tocado la Sí, sensibilidad en tu propia historia y sí. cómo ha sido esto transitando desde ser testigo también, que mira de fuera, a ser testigo que se mira hacia adentro también, en lo propio, ¿no? Sí. Bueno, Gracias. sí, no, gracias a ti por la pregunta, bonita. Bueno, indiscutible que los procesos nos tocan a nosotros. Em, para mí el tema de memoria me ha tocado mucho, como un poco comenté por la historia de mi padre, soy hija sobreviviente, entonces la Segunda Guerra Mundial, para mí el tema de la memoria es muy importante. Y lo tomo con mucho respeto, por eso me he dedicado tanto a investigar para trabajar, porque sé lo importante que adultos tengan experiencia de reparación. Muy, muy importante que adultos tengan terapia que realmente no la han tenido. A mí como persona, tu pregunta a mí como persona, Andrea, bueno, me ha sensibilizado cada vez más, me ha flexibilizado mis modelos de trabajo, me ha agudizado la escucha grupal. Siento que uno entra a un grupo y es como que entrar a un cuerpo de danza, no tiene que seguirlo, no tiene que sentirlo, como que estuviéramos todos, ¿no?
esta matriz que uno está dentro, he aprendido a escuchar los grupos con mucha humildad. em, he podido, algo muy personal, hacer mucho uso de mi humor. Yo tengo mucho humor y me gusta mucho usarlo en el proceso terapéutico. Siento que si no hay humor, no hay reparación, no hay terapia. Eh, y creo que, bueno, yo he hecho viajes personales de reparación, puse en escena acá en Barcelona la historia de mi padre, no sé si algunos sabrán. Entonces he hecho trabajos personales, no dentro de un proceso específicamente de psicoterapia, pero sí desde lo terapéutico del arte, de crear su historia. Entonces también desde adentro, me muevo desde adentro y desde afuera, he podido entender qué impacto tienen las personas, organizar estas memorias y ponerle un nombre. Ponerle un nombre, ponerle un título, un subtítulo, hacerlas parte, ¿no? Eh, y salir de la posición de víctima. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho, esa preferencia a mi papá, mi padre, que me hace mucho sentido no, que la gente tiene que movilizarse en la experiencia de víctima, y me parece que al entrar en un proceso creativo, tú te movilizas como víctima y te transformas en creador también. Y eso es muy bonito cuando adultos se ponen a crear. Me fascina. Ya sean los procesos terapéuticos o no, ¿no? Cuando empiezan a crear y encuentran un sentido en la materialidad y pueden poner voz en algo fuera de ti. Eso, no sé si ahí por ahí te respondo. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Gracias Gracias. por la pregunta. Eh, acá hay otra, muchas gracias por responder. Es muy interesante cómo el ser humano siempre tiene que hacer a través del objeto, sí, la conclusión de los seres humanos, evocar el objeto, lo trascendental, sí. Visto un cambio profundo en alguien entrar en contacto con esta terapia, algo que tú misma te haya... ¡guau! Bueno, hay harto, no estoy con mis colegas. Yo quiero decir que igual hay muchas cosas que yo desarrollo, solo hay muchas las desarrollo en equipo, ¿no? Somos hartos, así que eh, esto está mucho en contacto con otros colegas de equipo de trabajo. Cambios, hay harto. Hoy tendré que empezar a pensar hartos. Eh, una experiencia con el humor. Trabajé con una chica en el centro Rubén Fogelstein en Jerusalén, en terapia personal individual, que tenía una enfermedad de Wilson. Y había ya estaba el deterioro físico, pero no cognitivo, y hablaba a través de una tablet. Era un desafío para mí trabajar con ella. Eh, y ella tenía una tablet, y yo cuando le hablaba a veces, en mi acento seguramente era un poquito más, no tan como ella, tan perfecto, y se empezó a reír. Y el jijiji, jijiji, tenía una tablet que se podía reír, y era increíble cómo empezamos a conectar con el humor. Eso ha sido para mi experiencia muy, muy reveladora de cómo te puede empezar a comunicar y cómo empezamos a trabajar en los límites, ¿no? De que alguien que no tiene posibilidad de moverse, cómo puedes tú convertirte en el doble a través de eso que ella quiere fiscalizar externamente en un objeto, y cómo tú lo medias. Yo creo que esa fue una experiencia muy reveladora para mí. Em, bueno, estos testimonios que compartí, hay otros donde han trabajado madre e hija en el proceso transgeneracional del daño, donde no hablaban del tema, donde hay un padre desaparecido, la madre dedica toda la vida obra y causa al padre, y hay un reclamo de la hija, cómo aparece esta relación de volver a encontrarse a través de esta creación. Sí, yo creo que hay hartas cosas, pero yo más que como que el objetivo final de la terapia, yo siento que es un proceso. A mí me pasa que siento que hay como cuando hablan de las altas médicas, ¿no? Cuando algo pasa, esto es cuando alguien encuentra esperanza, encuentra la metáfora y puede dialogar con eso, ya está encontrando sentido. El hombre busca sentido, ¿no? Víctor Franklin, por ahí, ¿le suena? El sentido, ¿no? Este sentido de la vida, ¿cuándo le voy encontrando sentido? Y yo creo que en la metáfora terapéutica y en encontrar esperanza, ¿no? Y no esta idea como cursi esperanza, ¿no? Es una esperanza personal, ¿no? Que hay algo después, que hay algo mañana, eh, pensando en estas ideas también existenciales de la psicología de Víctor Franklin. Siento que cuando la persona encuentra esperanza, encuentra sentido. Y los objetos y los títeres te movilizan mucho esas emociones. Pero en sí también con la idea de la empatía. A ver si te respondí, ¿sí? Ya. Eh, ya.
Si por ahí habrá alguien más que quiera compartir. Soy Ana, agradecerte tu labor de sanación para el proceso de memoria. ¿Para cuándo podrás leer tu próximo año realizará otro diplomado? ¿Con qué herramientas abordas a una persona que está atrapada en el negacionismo? Guau, muchas gracias y deseando realizar el diplomado. A ver, Aran, voy de a una. Estoy trabajando en el libro, me están apoyando harto. No sé si es fin de año o el otro, no quiero decir fecha porque estoy hace tanto tiempo con ese trabajo que dije ya cuando esté lo vamos a anunciar porque va a estar, va a estar. Es un compromiso que tengo con mis estudiantes y con la gente que ha seguido también nuestro trabajo, está ahí parte de lo que hemos ido haciendo, va a estar. ¿Para cuándo el próximo diplomado? Tenemos una escuela de verano ahora en julio en Barcelona, hemos tenido ya tres encuentros acá de training y escuelas de verano en Barcelona, una semana del 8 al 12 en Barcelona, así que quien ande paseando o quiera viajar, bienvenido y bienvenida. Y el próximo seminario online es en septiembre. Estamos tratando de intercalar lo online con lo presencial. ¿Con qué herramientas abordas a una persona que está atrapada en el negacionismo? A ver si te entiendo, negacionismo, ¿en qué sentido? No sé si quieres abrir el micrófono o me lo quieres escribir ahí. Que se niega a sí mismo, niega su trabajo. No me quedó claro, disculpa. ¿Me lo puedes aclarar? Ah, acá otra pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo lo la modalidad de la Escuela de Barcelona? No sé cómo lo abre. No sabe. Arán. Emanuel, ¿tú sabes cómo podemos guiar a Arán Rey para que abra su micrófono? Yo la verdad no sé. Sí, claro. Aran, si levantas la mano. Ah, ok, vale, le veo. Vale, puedes hablar. Hola, ¿se me oye? Hola, perfecto. Sí, cuando digo negacionismo, de alguna manera la pregunta era qué herramientas utilizas para que de alguna manera esa persona pues deje de negar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Como que caiga en el silencio, ¿no? Como que haya un poner debajo de la alfombra para que el hecho de no hablarlo de alguna manera haga que desaparezca todo esto, ¿no? En Bueno, relación a lo que comentabas de el daño transgeneracional. ajá, Muchísimas gracias. sí, no, por favor. Sí, ya, interesante pregunta. A ver, cuando estamos hablando que alguien niega algo, yo creo que la única manera para mí hoy día de lo que he ido entendiendo en estos procesos de reparaciones artístico-terapéuticas es hacer. No, la palabra no, ya no sostiene la palabra, como si la palabra sostenía mucho, es hacer, es movilizar. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, y la gente trabaja con objetos, me lo corrobora también mi colega que trabaja también en investigación y parte del equipo de investigación de nosotros, Pamela Edo, una médico psiquiatra chilena que ha introducido, una de las psiquiatras que introdució en su práctica clínica los objetos. Cuando alguien elige objetos, Aran empieza a hablar de sí misma, no por azar. Yo te puedo decir, hoy día traje este lápiz, pero cuando hable del lápiz te voy a hablar de mí. No te voy a hablar del vecino, ni de ti, voy a hablar de mí. O sea, siempre van a haber elementos que salen de uno. La creación es libre y la creación al ser libre y ser segura permite expresar cosas que nuevamente, desde la negación o desde la palabra, no haríamos. Eh, yo creo que es proceso, yo creo que uno no puede obligar a alguien a hablar algo que no está preparada. Dicen que la persona que mejor está preparada es uno mismo para hablar cuando puede hacerlo, ¿no? Entonces yo siento que son etapas, son procesos de trabajo para poder romper como, te entiendo dónde vas esa negación, ¿no? De como decir, esconder como under, debajo, ¿no? Por ejemplo, el crear cosas, ¿no? El hacer pequeñas representaciones, todos estos trabajos que hacemos con objetos, de pequeñas escenas, la persona termina hablando de sí misma. No sé si se entiende, Alan. Quizás no te va a decir directamente, pero a nivel indirecto, a través de la creación, te va a hablar a nivel consciente o inconsciente, en distintos, es como pensarse el giro en el psicoanálisis, ¿no? Todo este el giro corporal, ¿no? La persona te va a hablar desde el cuerpo, va a hablar desde los silencios del terapeuta, va a hablar desde el espacio, ¿no? Entonces siento que desde ahí el cuerpo, pensando en el giro del psicoanálisis, ¿no? Toma sumamente relevancia lo que nosotros estamos hablando de estas terapias creativas en movimiento, estas terapias en acción que llamaba Levine. Siento que de ahí
el trauma se aloja en el cuerpo. Entonces siento que desde ahí es una manera de movilizar con todo esto creativo, todas estas formas, todos estos settings que vamos construyendo, de empezar a hablar algo que tengo bajo de la alfombra, como dijiste tú metafóricamente. Pero eso que está debajo de la alfombra también es súper interesante, esa metáfora, porque yo creo que ahí aparece, ahí se puede empezar a hablar, hay menos miedo, hay menos susto a hablar, es más protegida. Mira, les voy a compartir otra cosa. Bueno, piensa que el lenguaje, el trauma se aloja en la parte del lenguaje. Entonces, desde la palabra muchas veces la persona no va a poder racionar y explicarla, pero sí el movimiento, sí desde la creación. Esto, por ejemplo, es un objeto creado por la marionetista irlandesa Corina Dwight. Ahora es parte de nuestra colección de títeres y objetos acá en Barcelona. Ella creó su metáfora de la enfermedad. Ella tiene encefalomielitis mialgia, ¿ya? Que su cuerpo no se puede mover. Es un pulpo. Entonces, muchas cosas que ella no podría haber hablado, haber podido expresar de lo que siente ese cuerpo, que no quiere o que quiere hablar, lo representa a través de este objeto, este pulpo que presiona sobre el cuerpo y que no te permite moverte. Entonces, yo siento que desde ahí es una manera como se puede empezar a hablar indirectamente de lo que no te quiero decir con las palabras o de lo que no me atrevo a decir, porque estoy en algo seguro que yo puedo tocar, que fisicalizo, que siento seguro. ¿Ya? Este espacio seguro que habla Winnicott, este espacio seguro, es el objeto hoy día. Ese es nuestro espacio seguro para trabajar. No sé si te respondí. Sí, 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 muchísimas gracias, ha quedado todo clarísimo y muchas gracias por recordarme a Corina. De hecho, la conocí en un festival en Irlanda en 2018 y pude compartir con ella. Maravilloso. Yo lo Súper conocí en lindo. 2017 en Cork. Eso. Ay, Qué sí, lindo. gracias por recordarme esto. No, Gracias, por muchísimas favor, mucho gracias. gusto. Bienvenida. Un placer de escucharte, gracias. Bueno, voy a ver acá una última pregunta. Guillermo, buena pregunta. Hola, Guillermo. Excelente webinar. ¿Hay una clasificación de títeres para trabajar con cada tipo de padecimiento? Bueno, interesante pregunta. Mira, esto también lo hemos ido discutiendo con nuestros colegas hoy día, o sea, en estos tiempos, ¿no? Cuando hemos ido marcando esto hasta este modelo de trabajo. Generalmente, uno de los primeros títeres que también está documentado en la literatura, que cuando hay abuso se sugiere no al títere de guante, ¿no? Y eso yo lo explico mucho con mis estudiantes, porque en el fondo cuando tú trabajas con un objeto y está acá, tú puedes soltar el objeto y desidentificarte. Si bien el guante también te lo puedes sacar, es otro el movimiento y es otra la experiencia sensorial. ¿Se entiende? Kinestésica y sensorial. Eso a nivel de experiencias de abuso. Yo considero, para mí, que trabajar con materialidades o crear este muñeco completo, a mí me hace mucho sentido porque se trabaja a nivel grupal. Y obviamente depende del grupo, pero la experiencia del trauma, por ejemplo, tiene que ser abordada a nivel grupal. Hay veces que personas necesitan un espacio individual de trabajo en psicoterapia, pero en el fondo, cómo se vuelven a rehacer las relaciones y se vuelven a rearmar estos nudos sociales en el grupo, no hacia adentro, hacia afuera. Y estos títeres permiten ese trabajo colectivo, comunitario, de que son tres en el fondo movilizando un solo cerebro. ¿Y qué pasa cuando hay tres movilizando un solo cerebro? Yo necesito confiar en el otro porque si no esto se cae. Necesito confiar en ti, necesitamos respirar juntos. Y es una experiencia colectiva que para quienes han tenido experiencias complejas de trauma o diferentes tipos de abuso, te permite volver a relacionarte y volver a resignificar con el otro y confiar en el otro. Gracias, Guillermina, Guillermina, por tu pregunta. ¿Sí? ¿Te respondí? Creo que sí. Bueno. Otra cosa que quería decir también, que me encantan los mitos, muchas veces se dice que los títeres de guante para hablar son muy atractivos, interesantes para personas con diversidad intelectual. Nosotros hemos trabajado con muñecos de mesa completo con diversidad intelectual y siento que tienen un excelente impacto, ¿ya? Entonces también va a depender, Guillermina, del grupo, qué necesidades tiene el grupo antes de definir qué. Me gusta mucho más que uno facilitar los objetos, sí para animar, pero los procesos de creación que sean de las personas. De ahí la persona, primero hay un diagnóstico del grupo y de ahí la persona va a poder crear el objeto que considere, que no le va a bloquear creativamente y con el que se va a poder expresar. Porque en el fondo es como que me subo arriba de unos patines y si no sé andar, me frustro. Si tomo un objeto que no le puedo dar vida, me frustro. Entonces, generalmente yo trato que las personas creen como sus propios objetos para poder ellos animarlos y darle vida desde lo más ingenuo, de lo más
instantáneo de ellos. Y después vamos viendo técnicas si van necesitando para poder dar mayor expresividad a este objeto. Eso, bueno, a ver, sí, creo que ahí les puse acá mi web, no sé si habrá por ahí una última pregunta. Les dejé puesta, oye, muchas gracias por la participación que activa, les dejé puesta el correo, la web, no sé si lo pueden ver, pero de todos modos creo que después Livia va a enviar un correo y comparte ahí algunos detalles de los webinars. Oye, los dejo súper invitados a seguir investigando, inspirarse. Muchas gracias por acompañarme esta tarde y que sigamos en contacto. Así que, bueno, muchas gracias. Livia, thank you very much. Are you here? Yes, I'm here. Thank you very much. Gracias, Andrea. And I Gracias a would ti. like to say something, and you will be so kind to translate. It would be too difficult for me in I Spanish. try. It's Yeah, not yeah, Emmanuel. just a simple piece of information for everybody to know that after this webinar, everybody will receive an email from Después de me este webinar, todos van a recibir un correo with the information about webinars 1 and 2 and el 4, number 4. address. Mhm. Van a recibir información del webinar número 4. Where is the webinar number 4, Livia? The webinars that were held before and about yours, and you will also so they will get your contact, your email address. Van a recibir toda la información del próximo webinar, the next webinar, number 4. Yes, Livia? Yes, Van a recibir everything, yeah. información. Todo lo van a recibir en un correo con lo que apuntaron con sus datos. Yeah, that's it. Y de este Gracias. también con tu contacto, que van a Sí, recibir. ahora, sí, Emanuel, sí, gracias. También van a enviar mi contacto y cosas para que podamos estar en contacto, las preguntas que pueden haber quedado, se puede seguir profundizando. Encantada. Gracias, Livia. Mucho gusto. Gracias, Emanuel. Andrea. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias. Gracias, Bye Emanuel. bye. Bye, bye. Gracias a todos. Chao.